Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo y devotos y devotas de la Santísima Virgen bajo el título de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, quisiera hablarles hoy sobre la palabra de Dios y cómo la misma palabra de Dios se interpreta mejor por la misma palabra. La palabra de Dios que leímos en el primer domingo de julio se puede entender muy bien por citar otros pasajes de la misma palabra. Quiere decir, son explicados y entendidos mejor por la misma Sagrada Escritura. En la primera lectura del profeta Zacarías, que ya ese domingo pasó, oímos: el Señor hace desaparecer los carros de guerra, los caballos de combate, romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. El más bello comentario de esta escritura se oye del profeta Isaías: harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra, y no se adiestrarán para la guerra. Esta cita de Isaías es muy conocida porque está escrita en una pared de las Naciones Unidas en Nueva York. Y allí es donde ambos, el Papa Juan Pablo II y el Papa Pablo VI, exhortaron a líderes mundiales: no más guerra, guerra nunca más. En la segunda lectura de ese mismo domingo de que hemos hablado, San Pablo nos habla en Romanos: ustedes ya no están en la carne, quiere decir conforme al orden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. ¡Qué alegría, hermanos! Entonces, y Pablo en su carta a los Gálatas hace más concreto lo que ya acabamos de escuchar de Gálatas. En Romanos dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: adulterio, fornicación, impurezas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. Estos pasajes de Pablo demuestran la importancia de vivir no por el egoísmo, sino por los frutos de una verdadera conversión en el Espíritu. Por fin en el Evangelio Jesús nos dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla son las personas verdaderamente convertidas, que no viven por la autosuficiencia, sino por la dependencia en Dios. Los niños por la naturaleza son sencillos, no dependen de su propia sabiduría, no viven llenos de amargura por experiencias del pasado, a menos que algún adulto aproveche de su confianza y les abuse. Jesús abraza a los niños
porque ve en ellos la esperanza de un mundo tan necesitado del reino de Dios. Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de sus discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. De nuevo, la importancia de la conversión. Lo único que puede salvar a nuestro mundo del terrorismo y de una guerra que nos destruirá es volver, hermanos, a ser niños, confiados en Dios. En este mes de julio, cuando ya hemos celebrado, de hecho, la independencia de los Estados Unidos, un país tan dotado por la belleza de nuestra naturaleza, por el progreso científico, por nuestra herencia de tantas razas, culturas, religiones y lenguas. Hay que dar gracias a Dios, hermanos, por todos estos dones y a la vez pedirlo que seamos más conocidos entre la hermandad de naciones como un país que practica la justicia y lucha, no tanto por la guerra, pero más bien por la paz. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.